Bueno, pues efectivamente, muchas gracias. Me voy a quedar con esta imagen de momento. El Centro Español de Sindonología, sí voy a decir una cosa, que surgió en el año 1987. Yo ya estaba allí. Es decir, yo era un pipiolo, o tenía 20 y pocos años, pero estaba en la fundación del Centro Español de Sindonología. Y la fundación del centro surge a partir de la idea, que yo creo que también dije ayer, pero me gustaría recalcarla, de que un grupo de universitarios, en torno a una señora que tenía 70 años entonces y que se murió 6 meses después de fundar el centro, que era Manuela Corsini de Ordech, y esta señora era miembro del Centro Internacional de Sindonología, vivía en Valencia y yo también. Entonces, claro, se creó una asociación que está en Valencia, no está en Madrid. Pero la verdad es que después de 30 y tantos años, no sé cuántos, pero vamos camino de los 40 años de existencia del CES, pues se ha hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo. Partimos de conocer la Sábana Santa a través de las publicaciones de los periódicos, hasta que nos dimos cuenta de que los periódicos habitualmente mienten como cosacos. Es decir, pero en este tema de la Sábana Santa es una cosa espectacular. O sea, cualquier persona puede publicar cualquier cosa sin tener la más mínima justificación, pero a favor y en contra, ¿eh? Es decir, nosotros desmentimos bulos a favor y en contra. Esto es una cosa que es muy llamativa, porque también hay gente que hace mítines sobre la Sábana Santa, y hay gente incluso muy famosa, el padre Loring, por ejemplo, que era un gran amigo. El padre Loring hablaba de la Sábana Santa y te daba un mítin sobre la Sábana Santa. Entonces le decía, padre Loring, por favor, eso no lo puede usted decir así. No, pero es que a ti no te entienden, a mí me entienden mucho y tal. Bueno, pues bien, pero decía que era una imagen grabada a fuego. Entonces, que eso no es una imagen grabada a fuego la de la Sábana Santa. Entonces, se pueden decir cosas con mucha falta de propiedad, ¿no? Es decir, muy impropiamente. Entonces, ese era el objetivo del Centro Español de Sindonología, es decir, recopilar los datos y, claro, pronto nos lanzamos a ir a los congresos internacionales, a conocer a los expertos que habían estudiado directamente la Sábana Santa, a organizar un congreso en el año 2012 en la Facultad de Medicina de Valencia con 450 asistentes, nada menos, y que, bueno, pero fue un hito porque trajimos a todos los investigadores vivos que habían estudiado directamente la Sábana Santa, no divulgadores, no gente que habla de lo que han dicho otros. Y solo el criterio era que fueran o gente investigadora directa de la Sábana Santa o gente que estuviera haciendo una investigación, como era mi caso, que estaba entonces haciendo la tesis doctoral y entonces era sobre la Sábana Santa y yo pues fui el presidente del Congreso, nada menos. Y lo cual pues todavía estoy alucinando de aquel éxito, porque la verdad es que nos lanzamos a organizar un congreso sin tener un duro y en fin, la contable estuvo a punto de hacerse la harakiri, vamos, me dijo, ¿tú sabes que vamos a perder 20.000 euros? Y yo dije, no te preocupes. Y efectivamente, porque yo estaba convencido de que iba a ser un éxito y las inscripciones superaron, o sea, el balance fue cero. Es decir, no ganamos nada, pero no perdimos nada, pues suficiente. Y además los investigadores nos dijeron que era el mejor congreso que se había organizado nunca sobre el tema. Pues bien, es decir, teniendo en cuenta que nosotros no vivimos de esto, ni muchísimo menos, o sea, yo por eso suelo decir que me dedico a la facultad y que yo estoy en Derecho desde mucho tiempo, desde 35 años estoy dando clase. Y bueno, pues lo cierto es que el objetivo inicial era el estudio de la Sábana Santa, por eso es sindonología, que como dije creo ayer, y si no lo digo ahora, pues sindon es la palabra que utilizan los evangelios cuando dicen sábana, que en realidad es sábana de lino, porque una sindon es una sábana de lino. Y logía es tratado o estudio, repito, no es una pseudociencia, porque dicen, no, eso se han inventado una ciencia, no. O sea, logía literalmente significa estudio y entonces de la sábana. Lo que pasa es que se nos quedó corto el nombre hace tiempo y entonces desde el año 94 ampliamos el estudio de la sábana a otros objetos que puedan considerarse documentos que nos hablen supuestamente de Jesús de Nazaret para analizarlos y también pues ampliamos más todavía en el sentido de, en definitiva, eso es hablar del Jesús histórico, que es lo que nos interesa. Y lo que te da la libertad de poder aceptar si la sábana es auténtica, muy bien, y si es falsa, pues no pasa nada, porque nosotros lo que estamos centrados no es en una tela, sino en lo que hay detrás. La segunda cosa que quería decir es que la sábana santa no es un concepto, es un objeto.
Esto parece una tontería, pero es así. Hay gente que trata la sábana santa como si pudiera existir una tela que fuera la sábana de Cristo. No, no, es al revés. Nosotros tenemos ya una tela y los objetos, o sea, los conceptos se pueden discutir, pero los objetos no. Es decir, los objetos, tú tienes una serie de datos y se pueden contar, medir y pesar. Entonces, la ciencia puede estudiar un objeto como como normalmente se estudian los objetos, es decir, con métodos científicos. Y eso no tiene nada que ver con lo que publican muchas veces las cosas. Es decir, los periodistas, los medios de comunicación hablan de la sábana santa como si pudiera existir una tela. Sí, que no, que no. Tenemos una tela y entonces hay que ver si esa tela nos habla realmente de Jesús de Nazaret o de otra persona o qué. Bueno, por eso yo hace muchos años hice este dibujo que es una mezcla de un cuadro de Caravaggio en el que en el original está Jesús enseñando la llaga y Santo Tomás metiendo el dedo en la llaga y este está metiendo el dedo en la sábana, ¿no? Entonces esto es curioso porque este dibujo me lo copiaron y en Estados Unidos hay un señor que hace vídeos con esta imagen. Y me lo encontré en un congreso y le dije, oiga, esa imagen es mía. Dice, no, no, me la dio no sé quién. Digo, no, no. Le enseñé una foto del año 97 donde estaba. Y dijo, pues, pero podría usarla. Digo, sí, hombre, pero diga usted de quién es, porque los americanos creen que solo los americanos son capaces de hacer nada y todos los demás somos tontos porque no hablamos inglés bien y ellos solo hablan inglés y creen que todo el mundo tiene que hacer eso. Bueno, ahora que me he metido ya con alguien que seguro que es inglés, está oyéndonos y dirá que soy un melón, pues, en fin. Esto es lo que no se puede hacer nunca, no se puede uno meter con nadie. Bueno, pues la sábana santa. La sábana santa pues es efectivamente uno de los objetos más fascinantes que existen, precisamente porque se puede estudiar desde el punto de vista científico y las publicaciones científicas, yo no voy a hablar de cosas, de opiniones, es decir, todo lo que puedo decir, y si el que quiera que me pida la bibliografía se la doy, todo lo que voy a decir está publicado en revistas científicas. Es decir, ya está bien de tratar este tema como si fuera una cuestión de opiniones, que no es una cuestión de opiniones, que si resulta que hay 27 publicaciones en revistas científicas de primer orden en Estados Unidos diciendo que la sábana santa no es una pintura, no vale que un señor diga, pues yo creo que es una pintura, pues tú creerás lo que quieras, pero si no es una pintura no lo es. Pues yo creo que está no sé qué, pues no, esto está descartado y está publicado en revistas científicas. Entonces lo que ocurre es que estamos acostumbrados a que cosas que son demostradas, pues se puede opinar en contra. Y esto es un desastre, ¿no? Por eso digo, esto no es un concepto, es un objeto. Bien, pues la tradición, esta es la primera imagen de la sábana santa, la tradición afirma que es el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro y que los evangelios sinópticos llaman en griego síndon o síndone. La palabra nosotros intentamos utilizar desde el primer momento la palabra síndone porque es la referencia de un objeto que tiene un nombre en griego y que todo el mundo sabe lo que es. No nos gusta decir sábana santa porque damos por supuesto que es santa. Entonces, si estamos estudiando una cosa que no sabemos si lo es o no, pues ¿por qué vamos a decir eso? Pero es que es el nombre que todo el mundo conoce. Y lo que es peor, antes se hablaba del santo sudario, cuando sudarion en griego, que también se cita por San Juan, resulta que hace referencia a una tela pequeña. Por tanto, la sábana no es un sudarion, como dice el evangelista Juan, son dos telas distintas. Y en honor a ustedes he añadido 3 o 4 fotos para que sepan un poquito mínimamente qué es el sudario. Pero bueno. Entonces, la sábana santa, es decir, la síndone, que es como quiero llamarla, está en la Catedral de Turín, la Catedral de San Juan. Está desde 1694. Ven, este edificio blanco más o menos es la catedral, pero detrás de la primera cúpula hay una cúpula que es una obra maestra del barroco italiano, que es de Guarino Guarini, que es la capilla de la síndone. Ahí es donde está habitualmente, estaba la sábana santa hasta que con el incendio de 1997 pues se sacó provisionalmente, se ha tenido en restauración muchísimos años, hasta hace 2 años o 3 no se había conseguido restaurar la capilla de la síndone porque explotó literalmente, o sea, el mármol se convirtió en rojo por el fuego y además reventaron las paredes, o sea, han hecho un trabajo de reconstrucción espectacular, pero ya la sábana, como ya se colocó fuera, pues ya no ha vuelto al sitio. Pero bueno, la sábana santa está en Turín. Y todo el mundo pregunta, ¿y si voy a Turín la veré? Pues no, porque la sábana solo se ve cuando hay una ostensión, que viene de la palabra ostendere, que es mostrar, y generalmente se utiliza en latín para referirse a objetos sagrados, ¿no? Y es la denominación que le da la Iglesia. Por eso no diríamos una exposición de la sábana santa. Teóricamente tendría que haber una el año que viene, pero al final no van a hacer una ostensión. Posiblemente el 2033 puede que se haga una ostensión.
cual es una lástima absoluta. Bueno, pues de momento vamos a ir por partes. Es un objeto concreto que es una tela. Es una tela que es lo suficientemente grande como para haber envuelto el cuerpo de un hombre que se ha calculado que mediría 1,80 m más o menos, pero últimamente tendemos a pensar que es un poquito menos, 1,70 y algo. ¿Y eso cómo no se puede saber con exactitud? Pues porque tú pones una persona, le colocas una tela encima y la tela sigue las irregularidades del cuerpo. Entonces cuando la estiras crece la imagen, ¿no? Lógicamente. O sea que está literalmente más alargada de lo que tocaría. Pero bueno, pues lo interesante es que es una tela que tiene una serie de marcas y vamos a ver algunas de ellas. De momento el tamaño es 4,42 m por 1,13 aproximadamente. Es muy difícil medir una tela porque cuando tiras, pues 1 centímetro arriba o abajo se te va. No es fácil. Pero sí que es verdad que es lino puro. Ya dije ayer que síndone catará, que es lo que pone en griego, síndone catará es lienzo de lino, porque el de lino está incluido en la palabra síndone, y catará, quizá nos suena a los cátaros. Los cátaros se autodenominaban los puros. Entonces lo que significa en griego es un lienzo de lino puro, y es exactamente lo que es la sábana de Turín, un lienzo de lino puro. Y efectivamente, pues ya digo, tiene una serie de marcas. Lo más sorprendente es que en la parte central se ve la huella anterior y posterior del cuerpo de un hombre, lo cual nos hace pensar que fue envuelto de esta manera, es decir, la mitad de la sábana, el cuerpo desnudo encima y luego desde la cabeza a los pies cubriendo todo el conjunto. Y por las manchas de sangre podemos ver que estuvo cogido por los laterales, es decir, tuvo que tener algún tipo de venda o algo así para atar el paquete, dijéramos. Entonces, esta es una forma de enterrar que se ha descubierto arqueológicamente que existía en el siglo I. No es, por ejemplo, la de Lázaro, que tenía un pañuelo, pues un sudarion en la cabeza y vendas cubriendo el cuerpo. Eso era yo digo que eso es un enterramiento estilo, o sea, de segunda clase. Al hombre de la sábana le utilizaron una tela impresionante, como vamos a ver, y además, con una tela tan grande, eso es un entierro de primera clase, o sea, no era normal hacer un enterramiento así, y mucho menos un ajusticiado, porque esa es otra. Lo que no sé si lo dije ayer, pero a los ajusticiados en la cruz se les tiraba a una fosa común. Entonces, que se utilice la mejor tela que se podía conseguir en Israel en ese momento, suponiendo que sea de la época de Cristo, pues desde luego es una cosa insólita. Bueno, entonces, como el tipo de tejido de la síndone empieza siendo una especialidad. Está en la parte superior, vemos cómo es la sábana, tiene un tejido en forma de espiga. Ese tipo de tejido no se hizo en Europa antes del siglo XV, pero sabemos que los romanos y los griegos de los primeros siglos y se conservan telas así de anteriores a Cristo. Entonces, lo que pasa es que normalmente eran de lana. Una tela así de lino era muy cara, muy cara. De hecho, es una sarga de 4 y era el lienzo con el que se hacía la túnica del sumo sacerdote de Jerusalén. Y por tanto era una tela, según nos sabemos por otras fuentes, por ejemplo, pues que era la que era traída de India, probablemente. Sé que en un congreso se ha determinado que parece que hay ADN que podría vincularse a la India. Y efectivamente, bueno, pues podría ser, ¿no? Entonces ya siempre hay gente que dice, ¿entonces Jesús vivió y murió en Cachemira? No, no tiene nada que ver esto. Había un tráfico comercial entre Israel y la India y efectivamente sabemos que había una serie de cosas que venían de allí. Y bueno, pues estamos ante una tela que, como digo, es probablemente fuera de la seda, es la de más categoría dentro de Israel. De hecho, suponiendo que sea la sábana que se cita en el Evangelio, dice que la aporta José de Arimatea, teniendo en cuenta que estábamos en la víspera de Pascua y que todo el mundo estaba con preparativos y cosas así, pues el tema está en que probablemente es una tela comprada en el templo, por eso es una tela que podría adquirirse en el templo, pero difícilmente en cualquier otro sitio. Bueno, esto también podríamos decir muchas más cosas, pero bueno. Entonces, lo interesante, o describiendo, aparte de la huella que ahora veremos con detalle, pues hay una serie de marcas. Las más importantes son una especie de triángulos quemados que se produjeron cuando la sábana estaba doblada, como se ve en la animación, y doblada pues, con un montón de pliegues y dentro de una caja de madera recubierta de plata que en el año 1532 ardió
parece ser que fue un atentado, porque, bueno, hay motivos para pensarlo, y efectivamente parte de la plata cayó, entró dentro de la caja que guardaba la sábana y se quemó una esquina. Entonces, si nosotros desdoblamos esa sábana con la esquina quemada, pues resulta que pasa como en los juegos de los niños, ¿no? Que doblas un papel, le haces un corte y resulta que salen una cosa muy, muy bonita con dibujos, o sea, con unas formas que se repiten simétricamente. Bueno, pues eso es lo que pasa con la sábana. Es decir, probablemente no, antes del incendio de 1532 la sábana era así, y así se ve muy bien la imagen frontal y la imagen dorsal, que como digo está en la parte interna, o sea, esto era la zona de la tela que cubría el cuerpo y está marcada por dentro. Entonces, a partir del incendio de 1532 se añaden pues una serie de agujeros que fueron tapados con tela de corporal, o sea, que las monjas clarisas de Chambéry pues remendaron colocando unos parches que taparan los agujeros. Esto cambió en el año 2002 porque se han eliminado los parches que cubrían las zonas quemadas y ahora se ve perfectamente toda la quemadura en forma de triángulos y lo que se ve detrás de esos triángulos es un lienzo que se ha colocado como un forro para que la tela esté más fuerte, porque claro, con quemaduras y zonas chamuscadas, pues está mucho más débil. Entonces es necesario colocar un forro, lo que llaman los italianos una tela de Holanda, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la imagen de la Sábana Santa tal como está ahora, ¿no? Lo único que hemos hecho aquí es cortar la fotografía y ponerla en vertical porque es más cómodo ver la imagen frontal y dorsal y además se ve más grande. Pero, pues brevemente podemos decir que ¿qué es lo que vemos aquí? Pues vemos, todo eso son las zonas chamuscadas, en los triángulos que aquí hemos marcado en blanco son los agujeros y a través de los cuales se ve el forro. Y luego, pues lo que es más importante es que en la parte central tenemos la imagen frontal, la imagen dorsal del cuerpo de un hombre. Y que tiene todas las heridas de la pasión de Cristo, que repito, no es una forma ordinaria de morir. En tiempo de Jesús, por ejemplo, nunca se coronaba de espina a nadie. No se sabe de nadie en toda la historia que ha sido coronado de espinas, salvo el caso de Jesús. Pero como lo tenemos tan asumido, nos parece que es muy común. Pues eso no es así. Y a Jesús se le corona de espinas porque lo condenan por haberse proclamado rey. Es decir, la causa de la condena romana es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ese es el motivo. Entonces, tiene heridas punzantes que solo se pueden identificar como las propias de una corona de espinas en la cabeza, luego veremos con detalle al final. Tiene las marcas de una flagelación romana con un instrumento que existía, porque lo sabemos, se ha encontrado en Herculano, al lado de Pompeya, y con la erupción del Vesubio del año 70 o 70 y tantos, se produce el hallazgo de esa, a lo mejor no es el año 70, pero bueno, es igual, siglo I. Es decir, en el tiempo de Jesús existía ese tipo de flagrum que se utilizó y que sabemos que arqueológicamente era un instrumento que se utilizaba para flagelar. Hay un derrame de líquido por consecuencia de la lanzada que corre por encima de los riñones más o menos y que indica que ese cuerpo ha sido colocado en horizontal y por eso hay un reguero de sangre y de líquido pulmonar que está en la sábana, es que no se ha producido durante la crucifixión, o sea, es decir, esto es un cadáver que ha sido colocado en horizontal y por eso está este reguero en horizontal, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Tenemos regueros de sangre en los antebrazos que nos hacen pensar que tenía los brazos hacia arriba, marcas de agujeros de clavos en las muñecas, no se clavaban a los crucificados normalmente, el caso de Jesús es un caso excepcional que luego contaré al final, y las piernas flexionadas, lo cual los forenses, y hay publicaciones científicas que dicen, concretamente la del doctor Villalain, que es la última que se hizo recogiendo muy documentadamente todo lo que los forenses dicen sobre la sábana santa, y nos dicen que efectivamente se trata de un cadáver que tiene una rigidez cadavérica evidente. En fin, y yo he tenido la suerte de hablar con el doctor Villalain delante de la sábana y le dijimos, ¿qué es lo que piensas? Dice, es un cadáver sin ninguna duda. Entonces le había hecho... Bueno, era catedrático de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid y después se vino a Valencia porque estaba amenazado por ETA y porque, claro, en fin, tenía una serie de dictámenes que eran verdaderamente comprometedores para algunos que, claro, pues no se lo perdonaban, ¿no? Pero bueno, él era un hombre que era un forense de primer orden, bueno, y luego heridas de los clavos en los pies, etcétera. Entonces, ¿por qué la sábana santa no es una reliquia más? Pues por una sencilla razón. Cuando se hizo la primera fotografía de la sábana, se descubrió una característica que
no tiene ninguna copia de la sábana santa. Nosotros tenemos catalogadas como 150 copias que por supuesto están pintadas, están frotadas con el original para que fueran reliquias de contacto. De hecho, por ejemplo, en la sábana santa se ha encontrado un fragmento de bermellón, pero es evidente que las huellas que aparecen en la sábana santa no son pintadas, porque ya digo, todo esto está publicado en revistas científicas. Pero que haya contaminación de pintura de bermellón no me extraña nada por eso, porque está perfectamente acreditado que muchas de las copias se frotaban con el original. Y además es una tela súper contaminada, ¿no? Como veremos. Bueno, pero cuando se hizo la primera fotografía, en aquel momento no había fotografías digitales. Ahora los jóvenes me miran como si fuera un marciano cuando les digo que antes había que revelar las fotografías y que no sabía si habían salido o no hasta que te las daban en la casa de fotos, ¿no? Pero yo creo que, la verdad es que pienso que ese proceso de obtener primero el negativo fotográfico y después hacer un negativo del negativo que te daba el positivo, que era lo que se imprimía en papel, pues yo creo a veces que esto se ha creado precisamente para que se descubriera el tema de la sábana santa, porque ese paso intermedio que era obtener el negativo fotográfico, que se llama negativo porque supone la inversión del claroscuro completa, es decir, lo que es blanco aparece negro, lo que es negro blanco, lo claro oscuro, oscuro claro, etcétera, pues dio una sorpresa monumental. La primera fotografía fue de 1898, la hizo un abogado italiano que era presidente de la Asociación de Fotógrafos Amateurs, y este señor, que era Secondo Pia, pues él cuenta que casi se le cae la placa de cristal cuando vio lo que se veía en el negativo fotográfico. Nosotros ahora podemos hacerlo con el ordenador muy fácil. O sea, esta imagen, que es un amigo mío, Ignacio, que está sosteniendo una reproducción tamaño natural del rostro de la sábana santa, pues si tú ahora coges, te vas a un programa de tratamiento de imagen, le dices que la invierta, pues obtienes el negativo fotográfico. Esto es lo que saldría si se hiciera una foto de la sábana santa con el proceso antiguo. Observen lo que ocurre con la cara de Ignacio, que es que está irreconocible en el negativo, y observen lo que ocurre con la cara del rostro de la sábana santa, que en el negativo es donde se entiende. Es decir, en el original, en la tela original, pues se ve más o menos, pero parece que sea un búho con unos ojos redondos, una boca hacia abajo, tal. Pero claro, cuando obtienes el negativo fotográfico, inviertes el claroscuro, resulta que ves una imagen que podría ser de Leonardo da Vinci, es decir, del siglo XVI. Indudablemente no del siglo XII o XIII, porque hay que ser muy bruto para desconocer cómo se pintaba en el siglo XII-XIII. En el siglo XII-XIII estamos en la época del románico o el gótico. O sea, cualquier parecido con una imagen así realista, pura coincidencia. Entonces, o sea, no había nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, este efecto que se ha dado en llamar la negatividad, se aplica esto en la mitad de la sábana, pues la negatividad, al invertir el claro oscuro, fíjense cómo se ve. O sea, es en el negativo donde se ve una foto que parece un cadáver, pero con todo detalle. Es sorprendente, pero es así. Yo estoy harto de ver fotografías que te ponen el fondo oscuro, es decir, el negativo fotográfico de la sábana, y te dicen, la sábana de Turín. Mentira, eso no es la sábana santa de Turín. La sábana de Turín, la síndone, es una tela que tiene una imagen que no es fácil de identificar a simple vista. Necesitas obtener el negativo fotográfico para saber eso. Entonces, antes de la negatividad de la fotografía, no tiene ningún sentido que alguien hiciera una imagen perfecta, pero al revés, con todo el claroscuro al revés, para que nadie pudiera saber que se había hecho bien, ni siquiera podía comprobarse si se había hecho bien. Bueno, pues eso es lo sorprendente, ¿no? Con la foto que hemos visto antes en color, el negativo fotográfico es negativo fotográfico en color, pero pasa exactamente lo mismo. Es decir, al invertir el claroscuro vemos una imagen perfectamente definida y sorprendentemente definida, porque cuando te acercas a la tela, yo he tenido la suerte de ver la sábana santa a un palmo de distancia, por un privilegio especial que, en fin, que yo agradezco a la providencia, pues la verdad es que tú te acercas mucho y no hay resto de pintura de ninguna clase. Mi padre era catedrático de Bellas Artes. Yo he vivido toda mi vida conociendo los procedimientos pictóricos. Y si eso es una pintura, vamos, me como lo que quieran. O sea, es que es imposible. No hay o sea, mientras que las copias, tú ves las copias y hay una cosa muy buena. La colocas a contraluz y se ve el dibujo. Siempre. En la sábana la colocas a contraluz, luego les pondré una foto así y no se ve la imagen, porque no está pintada, no está añadida a la tela. Bueno, lo máximo que se ve, esto para que se hagan una idea, he hecho una ampliación del rostro
con el fondo claro es la tela tal como se ve directamente, y en la otra parte es el negativo fotográfico directo tomado por ordenador, simplemente imprimiendo, o sea, dándole, en el Photoshop le dices invertir y ves una imagen que es totalmente realista y que por supuesto no se puede identificar con una imagen medieval ni de casualidad. Por lo menos hasta el Renacimiento no se pinta con estas características, o sea, no tiene nada que ver. Pero claro, eso es el problema. El problema, vamos a abordar el primero, la antigüedad del lienzo. Claro, ¿cómo se determina la antigüedad de un objeto arqueológico? Pues normalmente por comparación. Es decir, los arqueólogos, no sé si han visto los museos de arqueología, me parecen aburridísimos, porque son 2 millones de cacharros de todas las épocas, de cerámica, de no sé qué, no sé cuántos, y dices, bueno, pues esto no tiene, claro, no son una cosa artística, simplemente es que en la arqueología tú sabes que un cacharro es de una determinada manera y te encuentras otro igual y dices, normalmente será de la misma época, porque eso se ha ido variando a lo largo de los siglos. Es decir, el sistema de determinación de antigüedad tradicionalmente era por comparación, pero resulta que la sábana santa no tiene comparación con nada, porque no hay ninguna imagen en el mundo de un cadáver que se parezca ni de lejos a esto. Se ha comprobado, o sea, por ejemplo, en fin, yo tengo charlas muchísimas donde se desarrolla todo lo que estoy diciendo aquí, y por ejemplo, solo hay un caso de una persona que dejó una marca en una sábana en un hospital y efectivamente no tiene nada que ver, son contornos de sudor y no se parecen nada. De hecho, no se ve más que el contorno de la mano, pero no se ve la mano completa, ¿no? Entonces, no se puede comparar con nada. Sí se puede comparar con lienzos de la época, efectivamente se sabe que estas eran las características del traje del sumo sacerdote, por tanto, se podía identificar con esa época. Pero eso no quiere decir que no pudiera ser posterior, pero claro, para que fuera una falsificación en Europa tenía que ser del siglo XV, porque ya digo que este tipo de tejido en forma de espiga no se hace antes del siglo XV. Sí había en el tiempo de Jesús. Pero entonces se dice, ¿y cómo datamos la sábana santa? Y entonces había mucha presión en los años 80, esta noticia que tengo aquí es el viernes 13 de octubre de 1988. O sea, ha llovido muchísimo. Bueno, sobre todo en Valencia llueve mucho cuando llueve. Pero verdaderamente tampoco, o sea, han pasado muchos años, ¿eh? Es decir, ya digo, vamos camino de los 40 años. 35 mínimo. Y parece que fue ayer. Es decir, de repente en 1988 el cardenal de Turín, que entonces era el cardenal Ballestrero, con el asesor científico del cardenal, que es Luigi Gonella, que estaba sentado a su lado, pues da un comunicado oficial diciendo que se ha sometido a la prueba del carbono 14 la sábana santa, y según esto es un tejido que se le atribuye una fecha de entre 1260 y 1390, es decir, siglo XIII o XIV, ¿no? Bueno, pues claro, parece ser que ese comunicado los periodistas solo leyeron el primer párrafo, porque después dice que los problemas del origen de la imagen y la conservación siguen siendo todavía en gran parte inexplicados. Aquí metieron dos cosas que no tienen nada que ver. El problema del origen de la imagen es el que está inexplicado completamente. ¿Cómo se produce una imagen así? Porque, como dije, la ciencia utiliza el método empírico. Y el método empírico exige que tú seas capaz de reproducir un fenómeno para decir que ese es el fenómeno que se ha producido. Si resulta que no puedes reproducirlo de ninguna manera, y dije de ayer que hay quien ofrece 1 millón de euros a quien sea capaz de producir una imagen que tenga las mismas características, no que se parezca, porque una foto se parece, pero no es la sábana, y está formada por otro material. El problema es lo que les voy a decir, que es la sábana santa, y verán, claro, que hay un montón de publicaciones científicas donde se habla de la física y la química de la síndrome, y tendría que presentarse una imagen que tuviera las mismas características físico-químicas. Y nadie ha sido capaz de hacerlo. Bueno, pues esto se omitió y solo se habló de que era una pintura de la Edad Media. En el carbono 14 no puede decir que sea una pintura. Pero es verdad que se creó una apreciación de, entonces, la sábana santa es falsa. Es decir, falsa en el sentido de que no sería Jesús. Porque, claro, sería una persona, pero sería otra. Porque no es una pintura, repito. Es decir, eso se puede asegurar con total certeza. Y entonces yo llevo pues como 35 años de mi vida explicando qué es el carbono 14. Yo, si el cardenal de Turín ese día se hubiera ido a dar un paseo en lugar de dar la rueda de prensa, hubiera sido muchísimo más feliz en mi vida, ¿no? Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Él ya murió y yo sigo aquí todavía, y el tema está en que es necesario explicar para que entiendan cuál es el problema, porque todo el mundo habla del carbono 14 como si todo el mundo supiera que es el carbono 14, y eso no puede ser.
Vamos a ver, entonces voy a hacerlo de la forma menos científica posible, es decir, utilizando los... O sea, porque no quiero que esto sea una clase de física. Yo hice ciencias puras y no tengo ningún problema en saber lo que es el ciclo biológico del carbono 14, pero no tiene por qué todo el mundo saberlo, ¿no? Entonces la cosa es la siguiente. De la forma más sencilla que creo que se puede explicar es lo siguiente. Todos los seres vivos tenemos células. Las células normalmente están formadas, o sea, la física, mejor dicho, la química orgánica, que es la química que se basa en el carbono, nos indica que el elemento en el que se basa la biología pues es carbono, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Entonces, en nuestras células existe carbono y el carbono más común que se da en todo el ciclo de la naturaleza humana es el carbono 12, llamado así por el peso atómico. No se preocupen porque no les voy a exigir que me digan qué es el peso atómico. Pero simplemente hay que decir que aparte del carbono 12, también hay algunos átomos de carbono 13 que tienen un neutrón más en el núcleo y carbono 14 que tiene 2 neutrones más en el núcleo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, como los protones y los neutrones son prácticamente iguales, pues podemos decir que el carbono 14 es un isótopo. Isos quiere decir el mismo y topos en el mismo sitio del sistema periódico, es decir, es carbono. Lo que ocurre es que es un carbono que tiene 1 o 2 neutrones más, según sea carbono 13 o carbono 14. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay carbono que tiene algún neutrón más? Bueno, pues el carbono 14 se produce en las capas altas de la atmósfera por efecto de los rayos cósmicos y pasa a la naturaleza, o sea, prácticamente a todos los seres vivos, a través de la fotosíntesis, en el caso de las plantas, o a través de la alimentación, en el caso de los animales o el hombre. Consecuencia, una pequeña parte del carbono de nuestras células no es carbono 12, sino carbono 14. Y la diferencia es que el carbono 14 se desintegra con el paso del tiempo, por decirlo de alguna manera, realmente se convierte en nitrógeno, pero bueno, se desintegra, va desapareciendo el carbono 14 con el tiempo. Entonces, en el año 1960 hubo un señor que descubrió que eso era una forma de contar la antigüedad de las cosas, que siempre que sean cosas que, o sea, no cosas, sino seres vivos, es decir, o bien animales, hombres o plantas. Estos seres vivos que han estado incorporando a su estructura carbono 14, resulta que en el momento en que mueren, es decir, se corta la planta o se muere el animal, los restos van perdiendo carbono 14 según pasa el tiempo. Y entonces le dieron el premio Nobel al doctor Libby por descubrir que el carbono 14 desaparece a una velocidad constante. Entonces es el asunto. Si suponemos que el momento en que cortas una planta tiene la cantidad que se calcula es un átomo de carbono 14 por cada 2.000 millones de átomos de carbono 12. Es una pequeñísima proporción de nosotros es radiactiva, que es lo que es el carbono 14, radiactivo. Entonces, en el momento en que morimos, los seres vivos, pues la cantidad de carbono 14 va desapareciendo, pero a una velocidad constante. Se calcula que se reduce a la mitad, el carbono 14 que tenemos en el momento de morir, se reduce a la mitad en 5.730 años. Y a la mitad de la mitad en otros 5.730 años. En la mitad de la mitad de la mitad en otros 5.730 años. Es decir, eso es una cosa que no hemos inventado, hemos descubierto. Es decir, el carbono 14 desaparece a una velocidad constante. Entonces hay casos insólitos, si tú vives al lado de una central nuclear puedes tener más carbono 14, bueno, en fin, pero son casos raros. Planteándonos un caso normal, pues tenemos que el carbono 14 nos puede decir cuánto tiempo hace que ese ser vivo murió. Bueno, pues eso es lo que se hizo con la sábana santa. Y en el año 1988 se publicó en una revista, la revista Nature, que es una revista de prestigio, antes lo era además, pero bueno, pero sigue siendo una revista científica de prestigio. La revista Nature publica, es decir, alias Nature, otro día alguien decía Nacho, ¿quién es Nacho? Bueno, pues no, Nature es Natura, se escribiría leyéndolo en castellano, ¿no? Entonces, pues esta revista publica la prueba del carbono 14 a la sábana santa. Tuvo un éxito rotundo y tardó, pues desde que el arzobispo dio la noticia de que se había llegado a un resultado, pues se tardó nada menos que 4 o 5 meses hasta que salió publicada la revista. Y entonces, claro, el arzobispo, que tenía 80 y tantos años y no era de ciencias, aceptó el resultado y eso es lo que trascendió. Todos los periodistas llegaron a la conclusión, con 150 medios de comunicación en la sala, que estaba hasta la televisión del Japón,
pues dijo, me lo contó alguien que estuvo allí presente, pues dijo, bueno, pues esto es como si tuviéramos un cuadro y pensábamos que es el abuelito y ahora resulta que no es el abuelito. Pues es una metedura de pata del tamaño de un piano, porque un cardenal tiene que dar, si quiere dar datos científicos, pero no sacar conclusiones. Porque meses después se hizo una rueda de prensa en el Museo Británico y allí pusieron 1260, 1390. Y tampoco fueron muy objetivos. Es decir, esta publicación, este resultado se ha dado de la peor forma posible y podría demostrarlo, pero bueno. Pero claro, esto era en 1988. Se había cambiado el método de medición del carbono 14 y era un método nuevo. No se había hecho suficientes datos como para saber qué fiabilidad tenía eso. Pero se suponía que era una fiabilidad absoluta. Sin embargo, 40 años después, o 30 y tantos años después, se puede decir que hay estadísticas de los resultados de la prueba del carbono 14, que es una muy buena prueba de datación. O sea, da unos resultados exactos en casi un 70% de los casos. La estadística dice un 67,8% de los casos. Pero hay dataciones dudosas, que son más de un 9%, y dataciones inaceptables que son superiores al 22%. ¿Y eso cómo puede ser? Si resulta que el método del carbono 14 consiste en tú cortas un trozo de tela, la quemas, la metes en un acelerador de partículas y se cuentan los átomos. Y se cuentan los átomos de carbono 12 y carbono 14, y si no hay un átomo de carbono 14 por cada 2.000 millones de carbono 12, que sería lo normal, si tiene la mitad, se supone que eso tiene 5.730 años. Si tiene la cuarta parte, tiene el doble. Serían otros 5.730 años que habría que sumar. Y eso pues nos da como una escala y nosotros podemos determinar que es más antiguo o menos según la cantidad de carbono 14 que quede en la muestra. ¿Eso lo han entendido? Bien, más o menos. Si tienen alguna duda se la cuento después. Pero vamos a decir esto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que entonces, ¿cómo es posible, no? Es decir, si es un método que cuenta átomos, tendría que ser muy exacto. ¿Y por qué hay fallos? Pues hay fallos porque las muestras no tienen siempre las condiciones adecuadas. Es decir, no es lo mismo que yo coja un caracol que está enterrado, que murió hace no sé cuántos años y que nadie ha tocado ni está contaminado con nada y le haga el carbono 14 a la concha del caracol, o que yo abra una tumba y le haga una prueba del carbono 14. El protocolo dice no debe darle el sol porque se puede contaminar, no se puede tocar con fibras de algodón porque a veces ha habido dataciones erróneas por contaminación, no se puede tocar con los dedos porque la grasa de los dedos añade carbono 14 porque también nosotros tenemos en nuestros dedos carbono 14. O sea, hay un protocolo muy estricto para hacer una prueba del carbono 14. Y a una reliquia que ha sido tocada, sobada, que han pasado cadáveres, que se les ha, cadáveres no, gente enferma, que ha sido cogida durante siglos por los obispos que se quitaban los guantes para coger de las esquinas de la sábana con sus deditos llenos de lo que tenemos. O sea, yo digo siempre, vamos a ver, yo cuando me quite esta camisa y la tire a lavar esta noche, pues cualquiera diría que no me he duchado porque el cuello será negro. ¿Y eso por qué es? Pues porque no somos cuerpos gloriosos, porque nosotros vamos contaminando con la grasa humana y, en fin. Bueno, pues eso en un tejido se queda, por eso limpiamos la ropa. Entonces, si tú tienes una cosa que no se limpia bien y los aceites son muy difíciles de limpiar, o sea, nosotros hemos hecho carbonos 14 y además en cooperación con el Museo Arqueológico Nacional y lo llevamos a una de las empresas más importantes de carbono 14 de Estados Unidos, y estos ya dicen en su página web que no pueden garantizar el resultado sobre textiles porque eso se contaminan mucho y las pruebas de carbono 14 fallan. Y además, antes, en la versión anterior de la página web que se podía leer en español, se llama Beta Analytics. Por si alguien quiere comprobarlo, se van a ir usted a la página, tiene una página en español y te dice que el carbono 14 no pueden darlo con seguridad si no conocen todos los contaminantes, porque los contaminantes añaden carbono 14 y entonces te falsean el resultado. Si tú tienes una muestra en perfectas condiciones, te da la fecha exacta, pero si resulta que está contaminada, esa contaminación tiene carbono 14 y tú no sabes distinguir entre lo que es el carbono 14 que es propio de la tela del carbono 14 añadido por la contaminación. Ese es el quid de la cuestión. ¿Y qué pasó con la sábana santa? Bueno, se cortó un trozo de unos 7 centímetros, la mitad se guardó
afortunadamente, porque luego se han comprobado varias cosas con lo que quedó de ese trozo cortado, y de la otra mitad, unos 3,5 cm, se hicieron curiosamente 4 piezas, que son las que vemos ahí. Dos fueron al laboratorio, porque había 3 laboratorios. Entonces, 2 fueron al laboratorio de Arizona, en Estados Unidos, una al laboratorio de Oxford y otro al de Zúrich. Y entonces, para nuestra sorpresa, cuando resulta que el carbono 14 tiene un margen de error de 30 años, el laboratorio de Arizona determina que una esquina de esas 3 centímetros está datada en 1238 y la otra en 1430. 200 años de diferencia. Eso es imposible, pero Oxford y Zúrich tienen unas fechas que son exactamente proporcionales. Es decir, tú pones las 4 fechas y te hace una línea recta. Es decir, que según te vayas a la izquierda o a la derecha, aumenta o disminuye la edad. Uy, qué raro, ¿no? Bueno, eso está reflejado en la revista Nature, pero como nadie se lo lee, nosotros nos empeñamos en enterarnos de la verdad y te dice, hay algo que está falseando el resultado de la prueba de carbono 14, porque la distorsión de los datos de los laboratorios es enorme. Y entonces eso rebaja la fiabilidad de ese resultado. Y aquí lo tenemos. O sea, esto está traducido, pero es lo que publica la revista Nature. Y dice, se hizo la prueba del carbono 14 a la síndone y a otras 2 telas. El margen el nivel de significación, que es un parámetro científico de la muestra 2, que era de Nubia, era del 93%. La de Cleopatra, 52%. La de una tela de San Luis de Anjou, del 30%. Y la sábana santa dicen, está en torno al 5%. No, no está en torno al 5%. Se hacen los datos, se hacen los cálculos, resulta que está en el 4%. Y ese en torno a es muy interesante porque está establecido de forma como protocolaria, o sea, en el protocolo del carbono 14, que una datación que tenga menos de un 5% de fiabilidad, o sea, de nivel de significación, es fallida. Es decir, no se puede tomar en serio. Bueno, pues, claro, una vez había dicho el cardenal que le daba igual que fuera Jesucristo o no, grave error, sin esperarse a los datos oficiales, porque esto es como publicar el resultado de una encuesta sin ficha técnica, es una barbaridad. Pero bueno, el hombre lo haría de buena fe y que lo vamos a hacer. Pero, claro, si tú haces los cálculos como hemos hecho nosotros, el nivel de significación de la datación con carbono 14 de la Sábana Santa es del 4%, por debajo del mínimo aceptable. ¿Y por qué no se dijo esto? Porque ya era tarde, ya se había publicado en todos los sitios que la Sábana Santa era falsa y que era medieval. ¿Y por qué podría fallar esto? Bueno, pues hay muchísimos, yo he ido a un montón de congresos donde se ha tratado este tema por activa, por pasiva y por perifrástica, pero hay 2 elementos, o sea, 2 datos que yo considero que son fundamentales. Uno que es la opinión nada menos del inventor del método moderno de datación con carbono 14, el doctor Harry Gobb, ¿no? Y entonces dice que la muestra estaba muy contaminada como consecuencia de las ostensiones del incendio de 1532 y de una serie de factores más que podríamos hacer, pero ¿para qué? La reparación del incendio, en fin, un montón de cosas. Bueno, pues esa contaminación altísima, y aquí vemos el agujero que quedó cuando se cortó el trozo de la Sábana Santa y cómo todos los alrededores están sucios absolutamente, porque de las esquinas se ha cogido, como digo, a lo largo de los siglos. Y cortaron para hacer la prueba del carbono 14 de un sitio que era el más contaminado de toda la tela. Entonces, eso fue una metedura de pata de principiante, porque ven ustedes, ahí están los deditos de los arzobispos en las esquinitas. Y vas y cortas un trocito de ahí, haces un carbono 14 y lo das como infalible. ¡Hombre! Había que haber hecho como se había propuesto, hacer un estudio primero físico-químico de la zona, ver que no tenga ninguna contaminante, ver si se pueden quitar los contaminantes, porque no está nada claro que pueda ser así, y después hacer la prueba del carbono 14 y después relativizarla diciendo esto es un margen. Pero no, señor, se dio como si fuera un dato infalible. Mentira. Bueno, pues... El doctor Harry Goff es el inventor de la moderna técnica de la datación mediante carbono 14. La contaminación bacteriana es algo de lo que no eran conscientes las personas que llevaron a cabo la datación con el método del carbono. De hecho, no creo que nadie conociera su existencia hasta que Garza Valdez descubrió esta posibilidad. Y aunque lo hubieran sabido, los procesos de limpiado que utilizaban no lo hubieran tenido en cuenta. Así que no había modo alguno de que hubieran podido establecer con total exactitud la fecha de origen del material de la sábana. O sea, que según nada menos que uno de los máximos expertos en carbono 14,
la contaminación era altísima y que no se podía determinar con exactitud la fecha, es decir, no se podía determinar la fecha. Pero es que, además, en el año 2005, un científico del laboratorio de Los Álamos, que es donde se inventó la bomba atómica, un físico de primer nivel, no cualquier persona, fue uno de los que participó en un equipo que ahora citaremos, el doctor Raymond Rogers, o Ray Rogers, pues tenía muestras de fibras de la sábana de un estudio que ahora citaré, que se dio en el año 1978, y tenía fibras del centro de la tela y eran todas de lino puro y de la zona donde luego se cortó para hacer la prueba del carbono 14. Y él publicó en una revista científica, Termoquímica Acta, que en la zona que se utilizó para hacer la prueba del carbono 14 había fibras de algodón mezcladas con las de lino, que muy probablemente son de una restauración. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que si tú haces una datación sobre un trozo de tela que tiene fibras que no son originales, pues la has fastidiado. Eso no te sirve para nada, porque las fibras más modernas tienen más carbono 14 y te cambian el resultado. Bueno, pues la muestra no era representativa de la síndone. Pero ¿y por qué no se dice esto? Porque no hay intención de que se diga. Nosotros hemos hecho estudios, hemos hecho congresos, hemos hecho tal, pero los periodistas siguen diciendo que la sábana santa es medieval como si fuera infalible ese resultado. Entonces, hombre, a mí lo que me cabrea es por qué no se trata este tema con el mismo rigor científico de cualquier otro tema. Es decir, ¿por qué en la sábana santa cabe mentir? O sea, es una cosa que a mí me parece sorprendente. Pero lo cierto es que esta publicación científica deja claro que la carbono 14 no sirvió para nada, pero todo el mundo hablando de si se sabe que la sábana santa es medieval y eso va a misa y tal. Pues no, señor, no es verdad. O sea, ¿por qué si fuera cualquier otra tela, y hay muchos casos donde se ha publicado la prueba del carbono 14 ha fallado, y de repente la sábana santa es infalible? Es una cosa que es incomprensible. Bueno, pues vamos a suponer que no se ha datado la sábana santa, porque eso es lo que habría que decir objetivamente hablando. Pero traemos más cosas de la sábana, es decir, esto es una fotografía de un hilo de la sábana santa. Esto que parecen maromas de barco son las fibras que forman un hilo. Fíjense en la cantidad de contaminación que tiene. Y en el recuadro hemos puesto un lino limpio, ¿no? Pues está atiborrado de material que además se ha incorporado con el paso de los años a las propias fibras. Es prácticamente imposible hacer una limpieza. Pues bien, afortunadamente la suciedad también nos da datos. Y ahí tenemos ese bolita que vemos ahí, es un grano de polen. Es decir, el polen se queda en nuestros vestidos. No los vemos, pero los alérgicos saben perfectamente que cuando llega la primavera pues se ponen malísimos porque los granos de polen entran en las narices y tal, la gente se pone, reacciona, ¿no? A los alérgicos se lo pasan muy mal. Bueno, pues el polen se queda y el polen puede ser un indicativo de determinadas cosas. En los años 70, este señor, que era el profesor Max Frey, que no era católico, sino zwingliano, y eso es un dato importante porque Max Frey, al ser zwingliano, era de un sector católico o un sector cristiano que es radicalmente contrario a las reliquias y a las imágenes. O sea, no tenía ninguna intención de demostrar la autenticidad de la sábana santa. Él, con unas cintas adhesivas, tomó algunas muestras de la suciedad que había en la sábana y publicó en el año 1973, y luego repitió el caso y publicó en 1978 una serie de determinaciones. Es verdad que en aquel momento él no utilizó microscopio electrónico y se puede discutir algunas de las identificaciones que hizo de plantas. Aquí tenemos la lista. Por eso, en 1999, dos doctores judíos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Uri Baruch y Avinoam Danin, hicieron, que además tienen muchísimas publicaciones, pues son botánicos muy conocidos, hicieron un análisis de los distintos granos de polen encontrados en las muestras de Max Frey, y dijeron que habían encontrado pues una gran cantidad de especies que crecen en Palestina, ¿no? O en Israel. Bueno, pero es verdad que confirmaron los géneros de la mayor parte de las plantas, pero no pudieron confirmar que fueran especies autóctonas de Palestina en muchos casos. Pero bueno, eran especies que existían en Palestina. O sea, por ejemplo, un grano de polen del pistacho, de lo que se llama la pistacia, ¿no? Pues puede ser una variedad que sea la pistacia palestina o no. Se puede identificar el género, pero difícilmente identificar la especie si no tienes un microscopio electrónico. Entonces, es verdad que esto se hizo en los años 70, dio la vuelta al mundo. El polen define que la sábana santa estuvo en Tierra Santa y tal, y en Turquía, etcétera. Bueno, los sitios donde, como veremos enseguida, pudo estar según la historia. Pero lo más llamativo es que hicieron también una valoración de cuántos granos de polen había en las muestras, pocas muestras que tomó Max Frey.
Y si nos damos cuenta, aparece en rojo, hemos puesto en rojo, aparece una especie que se da sobre todas las demás. Casi el 30% de los pólenes que encontró Maxfrey eran de Gundelia tourneforti. Eso se pensaba y eso es lo que se publicó. Pero claro, esto no encajaba porque la Gundelia tourneforti es una especie de cardo y el polen de la Gundelia no se lo lleva el viento como otros, sino que es un polen que tiene que llegar por contacto. Es decir, normalmente son los insectos los que polinizan y se llevan en las patitas los granos de polen de esas plantas y polinizan otras. Entonces era incomprensible que hubiera tanta Gundelia, pero eso se había publicado. Entonces siempre hay gente que dice, pues eso demuestra que la sábana santa es falsa, que Maxfrey se inventó los pólenes. O sea, esto estamos acostumbrados, llevo casi 40 años oyendo esto continuamente. Se publica cualquier cosa, sin ningún tipo de rigor, y se publica. Y todo el mundo se lo cree, que es lo grave, ¿no? Y ahora te dicen, no, hace nada ha salido un nuevo método. No es verdad. No es, o sea, pero ni a favor ni en contra. Es que todo el mundo habla de esto sin rigor. Y para eso estamos nosotros, para hablar con rigor. Y entonces, como he dicho antes, en el año 2012, en la Facultad de Medicina, fíjense los que asistieron, la Facultad de Medicina de Valencia se hizo un congreso científico internacional, el primero en España, sobre la sábana santa, y hubo un montón de intervenciones. Pero me quedo solo con una comunicación, la de la profesora Marcia Boy, que estaba haciendo un estudio sobre los enterramientos de reyes en la cuenca del Mediterráneo de contemporáneos de Jesús prácticamente. Y entonces ella hizo una comunicación muy cortita, pero que fue fundamental. Dijo, a ver, yo estoy acostumbrado a ver pólenes que salen de los ungüentos, que como se cogen de las flores, pues a veces también hay polen, que aparecen en las tumbas de personajes importantes del tiempo de Jesús, más o menos, ¿no? Y entonces resulta que yo he visto en muchos sitios pólenes como el que aquí se ha valorado como Gundelia tourneforti, y no es Gundelia tourneforti, sino otra especie que es muy común para los enterramientos importantes, que es el Helichrysum. Y dijo, si no se ve con microscopio electrónico no se puede distinguir una de otra, porque los pólenes con microscopio óptico, fíjense, que son difícilmente identificables, ¿no? Algunos sí, pero no es muy común. Y entonces lo que dijo es, vamos a ver, pero es que curiosamente, mientras que estos son pólenes idénticos que se pueden confundir, y parece que eso es lo que ha ocurrido, la Gundelia no tiene sentido, pero el Helichrysum sí, porque es con el que se utiliza pues precisamente en los enterramientos. Son ungüentos citados por Plinio el Viejo, que es uno de los escritos, la Historia Naturalis que vimos ayer, que es uno de los escritos que se conservan del siglo I, de los poquísimos que existen, y dice que se utilizan en los enterramientos de los reyes. Entonces, si los pólenes más frecuentes que se encontraron en la sábana, donde ponía Gundelia tourneforti, se pone Helichrysum, resulta que esto es un espectro que coincide básicamente con los ungüentos que cita Plinio el Viejo. Bueno, pues esto tiene su importancia. Vamos a ver lo que dice la profesora Emanuela Marinelli de Italia. Marcia Boy, una investigadora de la Universidad de Palma de Mallorca, botánica especializada en palinología, ha reconocido recientemente que el polen más abundante en el Santo Sudario procede de ciertas especies preciosas que usaban en los entierros los judíos, como por ejemplo el Helichrysum. Es una información importante, porque la sábana santa es de un tejido nada vulgar, y el hecho de que se usaran especies valiosas de plantas indica que fue un entierro peculiar, nada que ver con los de los delincuentes comunes que eran crucificados. Y que, como vemos, se tiraban a la fosa común. Bien, entonces, esto no nos encaja con el Evangelio, pero que sea otra persona, es decir, un delincuente común utilizado, que se ha enterrado con una tela digna del sumo sacerdote y con ungüentos propios de los reyes, eso encaja con el caso de Jesús, porque José de Arimatea y Nicodemo eran miembros del Sanedrín, eran gente muy importante de la sociedad judía, y además eran seguidores de Jesús, o sea, creían que era el Mesías. Eso nos explica que compren una tela, que se dediquen, pongan 20 kilos, 20 kilos de ungüentos, porque dice cosa de 100 libras, pero son 20 kilos para el entierro, o sea, que eran muy caros. O sea, Nicodemo era un hombre muy generoso, y además rico, y José de Arimatea también. Y entonces, eso encajaría si fuera Jesús, pero si es otro, no tiene ningún sentido, no encaja en el entorno cultural. Pero vamos a suponer que
si la sábana santa hubiera sido auténtica, fuera la sábana de Cristo, habrá dejado huella de su paso a lo largo de la historia, ¿no? Ese es el tema de mi tesis doctoral, pero por eso mismo me la voy a fusilar en 2 minutos. El itinerario de la... porque es que si no tendríamos que estar aquí 3 horas. El itinerario de la síndone. Bueno, si la sábana santa fuera auténtica, vamos a suponer esa hipótesis, fuera de Jesús, pues estaría evidentemente en la tumba cuando llegaron Pedro y Juan en la mañana del domingo de resurrección y tuvieron que... Y el Evangelio nos dice, el Evangelio de Juan dice que estaban el sudario y los lienzos, que estaban en el sepulcro. Pero no dice que ni los cogieran ni que se los llevaran. ¿Por qué? Porque hay un silencio de siglos. Pues muy sencillo, porque el que se llevaba una cosa de una tumba era un profanador de tumbas. Eso estaba castigado con la pena de muerte tanto por el derecho romano como por el derecho judío. Y no valía que uno dijera que es que tiene la imagen de Jesús, porque eso era peor todavía, porque para los judíos venerar una imagen era además pecado mortal, ¿no? O sea que falso. Por eso este dibujante italiano que se ha imaginado a Pedro y Juan cogiendo la sábana y besándola, pues no, eso seguro que no pasó, porque los apóstoles eran creyentes judíos, como mínimo, y entonces no hubieran hecho esto jamás, porque era un objeto además impuro que no se podía tocar de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasó en los primeros siglos? Pues siguiendo la teoría que lanzó este señor, Ian Wilson, que estuvo en el Congreso de Valencia, por ejemplo, Ian Wilson lanzó la hipótesis ya en 1978 de que la sábana había estado oculta, dándole una apariencia distinta para que fuera aceptable, porque no iban a destruir la imagen de Jesús, pero tampoco podían presentarla públicamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues según él, lo que hacen es que doblan esta tela, busca algunas otras referencias a imágenes de Jesús que estuvieran en una tela, y se encuentra que en todo el Oriente, a partir del siglo IV, hay una leyenda que dice que Jesús se secó la cara con una síndone, curiosamente dicen una tela grande, y que dejó su huella ahí. Y además hay otros documentos posteriores que dicen que era del cuerpo completo, pero solo se enseñaba el rostro. Uy, pues qué cosa. Esto es lo que ha dado lugar a la leyenda de la Verónica, que no está en los evangelios, porque viene precisamente de esta imagen, que era la imagen de Edesa. Entonces, resulta que esa imagen se llamaba tetradiplon, que significa doblada en 4x2. Entonces, es decir, en 8 capas. Si nosotros cogemos la sábana, como hace Ian Wilson, la doblamos primero en 2 y luego en 4 capas más, o sea, en 8 en total, pues resulta que nos sale exactamente como aparecen con las mismas proporciones muchas imágenes que están en todo Oriente. Es decir, aquí lo que se ve es un rostro que tiene un círculo alrededor de la cabeza. Y la gente piensa que eso ha dado lugar a que en la iconografía se habla de un aro de luz, pero no es verdad, porque en las copias antiguas se ve que corta el cuello. Es decir, esto es una ventana. Es decir, esto nos hace pensar, y eso es lo que yo destaco en mi tesis, que es esta, pues que en realidad lo que hicieron fue, para salvar la sábana, no darle la apariencia de sábana, doblarla y enseñar solamente el rostro, poniendo un manto de oración judío, que es lo que se ve ahí con los flequitos y las rayas, para mostrar la presencia de Dios, que eso era estaba marcado por los primeros cristianos, que eran judíos casi todos, y entonces lo que hacen es darle el tratamiento de una imagen sagrada, pero divina, vamos, prácticamente. Esto está copiado en todo Oriente, hay miles y miles de referencias a esa imagen que se copia, y hay copia, y al final pues se termina pensando que es un nimbo de luz alrededor de la cabeza, etc. Bueno, esa imagen, que según la leyenda estaba en la ciudad de Edesa, y efectivamente lo estaba, porque hay historiadores de la época del siglo VII que nos hablan de que participó en una lucha contra los persas, que los cristianos la utilizaron como arma de defensa, y efectivamente consiguieron que los persas se retiraran. Pues esa imagen que estaba en Edesa fue llevada solemnemente a Constantinopla el año 944. Fue recibida con todos los honores. Ahí vemos ese dibujo, se supone que es la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, y el que está besando una tela con flequitos y el rostro se supone que es el emperador, ¿no? Y llega de Edesa a Constantinopla, y en Constantinopla se le da los máximos honores a esa imagen. Pero en la Cuarta Cruzada, es decir, cuando llegan los cruzados, la Cuarta Cruzada, que
asaltaron la ciudad de Constantinopla, robaron todas las reliquias, hicieron verdaderas barbaridades. El Papa los excomulgó a todos, cosa que no se suele decir, como si el Papa estuviera a favor de que se asaltaran ciudades, ¿no? Pero, pues, de Constantinopla sale la sábana y hay una carta del año 1205 dirigida al Papa diciendo, un familiar del emperador depuesto, bizantino, dirigiéndose al Papa diciendo que ya sabemos que no era orden tuya, pero pide que se devuelva al menos el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Ya no se habla de la imagen de Edesa, se habla del lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y dice que la han robado los franceses y está en Atenas. Eso es una pista muy clara, porque quien estaba en la iglesia donde se guardaba la sábana, el mandilión de Edesa, quien estaba allí era un personaje francés que se llama Otón de Lagos. Otón de Lagos fue declarado duque de Atenas cuando se destruye el Imperio Bizantino y lo toman los latinos, y efectivamente este señor llega un momento que se jubila, pone a su hijo y se vuelve a Francia. Y 150 años después aparece en manos de una tataranieta de este señor en la ciudad de Lirey la sábana santa. Entonces, desde Lirey, pasando por Chambéry, que es donde se quemó la sábana, hasta Turín, pues está claro que es la misma sábana. El tema es si la sábana que aparece en Lirey es la de Atenas, pero es que verde y con asas, es decir, encaja todo. Es decir, que ahí tenemos un señor que pudo robar la sábana, que se la llevó y que cuando le exigieron que la devolviera, el Papa dijo de orden de que se devolviera, no devolvieron nada, evidentemente, ¿no? Bueno, yo, en fin, me voy a alargar un pelín, pero voy a añadir 3 fotos. A esto además es corroborado por el sudario de Oviedo. Entonces el sudario de Oviedo daría para otra conferencia larguísima, pero voy a decir 3 cosas. Pero yo considero que el sudario de Oviedo es la clave, la prueba de autenticidad de la síndone. No puedo explicarlo, pero simplemente les voy a dar algunas pinceladas. El sudario de Oviedo está en España desde el siglo VII, pero resulta que hemos podido determinar que aparecen todas las heridas que aparecen en el rostro de la sábana santa están en los mismos lugares en el sudario. Una vez encontramos, los forenses determinaron dónde estaban los agujeros de la nariz y los labios, se pudo ver cómo estaba colocado el sudario y entonces se ha podido hacer una reconstrucción de cómo estaba colocado en torno a la cabeza. ¿Por qué se colocaba un sudario? Se colocaba un sudario porque había que bajar el cuerpo de un crucificado y en el momento que tú lo sostienes y tiene un edema de pulmón agudo, tiene los pulmones encharcados de edema, pues lógicamente por la nariz y por la boca sale líquido pulmonar mezclado con sangre, ¿no? Bueno, pues el sudario, que es esto, es una tela sucia, manchada y arrugada. Si nos fijamos en esto, ya digo, daría para hora y media, pero bueno, si nos fijamos en las manchas principales coinciden básicamente con el tamaño de una imagen, aunque en plano no se puede esto comparar, porque el rostro tiene relieve y lógicamente estaría arrugada la tela, pero nosotros hemos podido hacer la reconstrucción del rostro de la sábana santa a través de uno de los imaginarios más importantes de España, que es el doctor Miñarro, que es del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y ya digo que es uno de los imaginarios más importantes que hay, probablemente el mejor de España. Y este señor pues nos hizo el cadáver, porque claro, necesitábamos el cadáver. Entonces, con esto, colocando el sudario sobre el rostro de la sábana santa, las manchas se colocan todas en su sitio. Pero además, por ejemplo, fíjense, en el sudario está en esta esquina que vamos a ver aquí, la acercamos a la síndone y resulta que coincide prácticamente, esto es una aproximación macroscópica, nosotros tenemos aproximaciones microscópicas, pero en general se puede decir que hay una coincidencia, ¿no? Bueno, pero no solamente eso, es decir, todo lo que aparece en la sábana, el rostro de la sábana santa lo vemos a la izquierda de la imagen y el sudario a la derecha, al mismo tamaño de todo esto. Bueno, pues resulta que aparecen, no puedo explicarlo, pero aparecen todas las características que se ven en la sábana santa aparecen en el sudario. Hasta el punto de que en el rostro de Miñarro, que sería como sería la sábana santa, luego haremos referencia a él, si le añades o le superpones las manchas del sudario, resulta que coinciden exactamente el corte de la nariz, absolutamente todo. Es decir, y ahora además tenemos a un matemático que está haciendo un cálculo matemático de superficies de algunas de las heridas y son exactas. Dice, me está dando un 80-90% de coincidencias. Teniendo en cuenta que esto es una tela que no puede estar perfectamente inmóvil, porque aunque se cosió al pelo, pues lógicamente habría una serie de variaciones. Bueno, pues
ya digo, esto habría que explicarlo mucho mejor, pero el sudario es la prueba de 9 de la sábana santa, ni carbono 14 ni porras. O sea, si el sudario y la síndone han estado encima de la misma cabeza, porque es imposible que haya dos heridos, uno anterior al siglo VII, pero otro del siglo XIV, y que coincidan todas las heridas, eso indica que tiene que ser la misma persona. Entonces, pues no puede ser la sábana santa del siglo XIV, pues evidentemente. Pero habrá gente que diga, no, yo estoy seguro de que el carbono 14 es infalible. Pues muy bien, yo no quiero convencer a nadie, me da igual, pero no, por lo menos no niegue usted las evidencias, porque existen, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos queda para acabar? Nos queda hablar de la imagen de la sábana, porque hasta ahora hemos hablado del contexto, etcétera, pero el estudio científico de la imagen la hizo en los años 76 a 81 un equipo científico que era el dirigido, que se llamó el STURP, que es las siglas de Shroud of Turin Research Project, proyecto de investigación sobre la síndrome de Turín. Aquí tenemos los dos que lo dirigían, que eran el doctor John Jackson y Eric Jumper. Jackson es un gran amigo, que la verdad es que aquí tenía 29 años, pero ahora tendrá pues más de 70, ¿no? Y ya es un hombre, ya un anciano, porque tiene 70 y tantos, ¿no? Y bueno, pues, en fin, yo tengo 65, no llamo a nadie anciano, pero me refiero que entonces era un jovencito y ahora es un señor mayor. Y bueno, pues ese equipo se dedicó a estudiar la sábana santa a partir de un hallazgo que les dejó impactados. Y es que en 1976, la NASA había lanzado una sonda espacial que se dedicaba a hacer fotografías de la superficie de Marte, y eran las primeras fotografías digitales. Y tenían un pequeño ordenador que lo que determinaba era, según, lo que hacían era medir por milímetros, medir con radiaciones de luz ultravioleta la altura, ¿no? Es decir, que ellos determinaban la zona fotografiada no por luces o sombras, sino por relieve. Y el relieve de las fotografías de la superficie de Marte, pues permitía que, por ejemplo, si se estaba haciendo una fotografía de un cráter, como vemos en la esquina en blanco y negro, pues vemos que hay puntos más claros o más oscuros según la altura, según el relieve. Entonces, el ordenador, con un tratamiento de imagen, permitía reconstruir el relieve en 3 dimensiones. Esto era simplemente una cosa que a ellos les interesaba porque querían aterrizar en Marte, o sería amartizar en Marte. Y entonces, evidentemente, pues necesitaban saber si lo que estaban fotografiando era un valle, una superficie plana, en fin, etcétera. O sea, ellos habían inventado un sistema que les permitía conocer el relieve de la zona fotografiada según los puntos fueran más claros o oscuros. Bueno, pues sorprendentemente, el doctor John Jackson, que conoció el tema de la sábana santa con 16 años y que quiso estudiar física, y lo era, doctor en física, y quería hacer una tesis doctoral sobre la sábana santa, pero no podía porque no había nadie que hubiera visto la sábana en muchos años, en aquel momento, John Jackson vio que había un parecido entre las distintas tonalidades de las fotos del negativo fotográfico de la sábana y las fotos de Marte. Y entonces se les ocurrió ver qué ocurría si colocando una imagen del negativo de la sábana en el VP8, a ver qué pasaba. En el VP8 era el aparato por el que se le atribuía relieve a la zona con distintos tonos de gris, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos lo que pasó, porque afortunadamente tenemos unos segundos de un documental de 1978 donde Jackson y Jumper nos muestran cómo se hizo qué pasó cuando se colocó en el analizador de imagen. Esta es una fotografía mía, normal, de la que mi madre estaría muy orgullosa. Ahora la pongo bajo la telecámara y se regula la máquina exactamente como ha hecho antes mi compañero con los cuadrados. También ustedes reconocerán que hasta mi madre tendría dificultades para identificarme. Una fotografía normal registra solo las variaciones de la luz y no da ninguna información sobre la distancia que media entre la máquina fotográfica y el sujeto fotografiado. Ahora, bajo la telecámara pondremos la fotografía de la sábana. La ponen en el analizador de imagen, le dan relieve. La imagen del hombre de la sábana es perfectamente reconocible porque, a diferencia de la foto de Eric, esta fotografía contiene en sus claroscuros las 3 dimensiones. El analizador lee en la sábana la distancia entre el cuerpo y el lino que lo cubría y que ha recogido su huella. Es decir, para sorpresa
de estos primeros investigadores se dan cuenta de que la imagen, o sea, los puntos de la imagen son que unos son más oscuros y otros más claros, resulta que esos se corresponden al relieve del cuerpo. Es decir, que el ordenador es capaz de identificar, según la tonalidad, un relieve que es propio, un relieve propio de un cuerpo en 3 dimensiones. Eso se ha llamado la tridimensionalidad. No quiere decir que sea una imagen propiamente tridimensional, sino que la intensidad de la huella de cada punto del rostro, por ejemplo, de todo el cuerpo, se corresponde con el relieve de un cuerpo en 3 dimensiones. Es decir, que el ordenador es capaz de identificar que esta imagen procede de un volumen real de un cuerpo. Bueno, pues claro, o sea, a diferencia de la foto normal, la impronta de la síndone se comportó como las fotos digitales de Marte, proporcionando información del relieve. Evidentemente, el ordenador atribuye relieve a todo, es decir, también las quemaduras, las arrugas de la tela, etcétera, aparece un relieve. Pero si nos fijamos en la zona del cuerpo, vemos que aparece un cuerpo que tiene, que nos está indicando que hay 3 dimensiones. Entonces, lo que hicieron los americanos es cubrir o sea, empezaron a interesarse y dijeron, esto es una cosa sorprendente, esto no puede ocurrir. Y entonces quisieron formar un equipo de investigación que hizo un congreso nacional, en Estados Unidos, da igual, en una localidad que ahora no me sale, pero eso es cosa de la edad. Pues, y determinaron que efectivamente las distancias del cuerpo a la tela en cada punto era distinta, pero la intensidad de la huella dependía de esa distancia. Vamos a ver, por ejemplo, si yo coloco una tela sobre una cara, la tela probablemente tocará la punta de la nariz, pero no los laterales de la nariz, porque a no ser que la aprietes completamente, y si la apretaras completamente, la intensidad de la huella sería en todos los puntos igual. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la punta de la nariz está más marcada que los laterales, pero los laterales tienen una intensidad que depende de la distancia, es decir, va decreciendo según la distancia a la tela. No sé si soy capaz de explicarme porque esto es un poco complicado de explicar, pero en definitiva, ellos dicen esto no es posible que exista, porque quiere decir que hay zonas donde no ha tocado el lienzo a la tela y está marcada la huella, pero con una huella con una intensidad menor según la distancia. Es decir, que la imagen se ha proyectado sobre un lienzo. Entonces, a distancia. Es decir, que esto es lo que pueden determinar esos científicos y lo que publican. Es decir, la intensidad de la huella depende del relieve del cuerpo y es más o menor, mayor o menor según esa distancia. Bueno, esto para ellos era tan sorprendente porque eran gente que se dedicaba al análisis de imágenes. Ya digo, del laboratorio, por ejemplo, del Jet Propulsion Laboratory, que es una entidad dependiente de la NASA que se dedicaba a hacer análisis de imágenes. Hay una película que yo la vi en el cine, me hizo mucha gracia porque ahí hablaban del Jet Propulsion Laboratory de Pasadena y se llama Marte o algo así, y donde se supone que hay una persona que queda perdida en Marte, pero que es curioso porque efectivamente eso es una entidad que existe y que se dedicaba al análisis de imagen. Bueno, pues estos señores forman un equipo de investigación y, como he dicho, consiguen la autorización para estudiar la sábana santa directamente al final de la ostensión que se produjo en 1978 después de 45 años sin salir de la urna, porque había estado la Guerra Mundial por medio, luego el exilio del rey que era el propietario y tal, pero el rey de Italia en el exilio dio permiso para que se estudiara la sábana. Y entonces, durante 120 horas seguidas se dedicaron a hacer todo tipo de análisis. De este equipo había 9 científicos que eran del laboratorio de los Álamos National Scientific Laboratories. Es uno de los laboratorios de ciencias de referencia de Estados Unidos, y repito, es donde se inventó la bomba atómica. Ahí está Ray Rogers, está más o menos a la mitad de la lista, que es el que luego determinó que efectivamente había en la zona que se utilizó para el carbono 14 había fibras de algodón. Y efectivamente, pues estos señores se dedican a hacer investigaciones. ¿Qué hacen? Pues sobre todo fotografías, con distintas longitudes de onda, fotografías con infrarrojo, ultravioleta, luz visible, rayos X, etcétera. O sea, sobre todo hacen pruebas de espectrografía y espectrofotometría. Y entonces empiezan a ver pues fotografías con rayos X, fotografía con antorcha de luz ultravioleta, imagen digital de falso color, fluorescencia de infrarrojo. O sea, utilizan las mejores técnicas que existían en aquel momento. Yo en el año 2012 tuve la posibilidad de preguntarle públicamente en el Congreso de Valencia al profesor John Jackson si efectivamente
hoy día se podía seguir diciendo lo que decían ellos en el año 81 y dijeron, las técnicas han mejorado, ahora tendríamos mejores imágenes, pero hay una cosa que está clara, nosotros podíamos descartar una falsificación, no sabemos cómo se produjo esa imagen. Y al día de hoy, en el año 2024, tampoco, porque nadie ha sido capaz de hacer una imagen igual. Pero ellos hicieron unas 12.000 fotografías científicas y de detalle. Por eso se ha dicho muchas veces que es un objeto de los objetos más estudiados del mundo, la sábana santa, ¿no? Y entonces, claro, efectivamente, objetos arqueológicos estudiados de forma científica exhaustiva y con tanta eso, pues difícil. Pero para simplificar, consecuencias que saca el equipo del Stur. Primero, las zonas quisieron contestar dos preguntas. Si lo que parece sangre en la síndone, que aquí hemos marcado de negro para que se vea mejor, las manchas estas que parecen de sangre, que aparecen en la síndone, si son de sangre o no. Primera respuesta, sin ninguna duda. Es sangre, aparece clarísimamente sangre sobre la tela. Se ha producido la desaparición de muchos de los elementos orgánicos de la sangre, pero los elementos inorgánicos de ella están. Pero es que además se van a un judío que era un famoso, el profesor Alan Adler, que era muy conocido por análisis de sangre, y sin decirle de dónde procedía la sangre le dicen que ¿qué es esto? Y entonces él dice, pues es una sangre antigua, pero es sangre indudablemente. Y la foto está en el momento que reacciona con sorpresa cuando le dicen, pues esto se supone que está tomado de una reliquia de Jesús de Nazaret. Claro. Y hay glóbulos rojos, pero lo sorprendente es que los glóbulos rojos duran 24 horas, se destruyen. ¿Cómo es posible que haya glóbulos rojos? En el sudario de nosotros hemos visto glóbulos rojos también. Tenemos un montón de fotos con microscopio electrónico donde se ven clarísimamente que son glóbulos rojos y no otras cosas. Bueno, entonces, ¿eso qué indica? Bueno, pues que efectivamente al colocar los ungüentos se conservaban los elementos que hubieran desaparecido, como glóbulos rojos que no tenían que existir más allá de 24 horas, ¿no? Pues efectivamente es sangre. Además, el profesor Baima Bolone, que es forense de la Universidad de Turín, ahora ya jubilado, lógicamente, pues determina con el método de los antígenos fluorescentes que era sangre del grupo AB. Me hace mucha gracia porque cuando empecé a hablar de esto nadie sabía lo que era el método de antígenos fluorescentes. Pero el test de antígenos, todo el mundo ha hecho test de antígenos durante la pandemia. Entonces ahora todo el mundo entiende lo que es un test de antígenos. O sea, reacciona positivamente si se dan determinados elementos. Segunda pregunta. Y donde no hay sangre, ¿qué forma la imagen? Pues eso es lo que estamos viendo. Esta es una zona de imagen. Y yo creo que además corresponde con la punta de nariz o algo así. Y lo que se ve es que hay algunas de las fibras más superficiales de algunos hilos han cambiado de color. Pero entre las fibras no hay material. Es decir, no hay signos de capilaridad. Aunque tú pintes con una acuarela, se nota el líquido y deja huella, marca. En la sábana no hay nada de eso. Vista de cerca no se ve la imagen porque no hay líneas, no hay contornos en absoluto. Fíjense, esto es como se ve un detalle del rostro de la sábana santa. Y esto es una copia de la síndone. Esta es la copia de Alcoy, que la regaló el Papa a don Juan de Austria y la llevaron durante la batalla de Lepanto y ahora mismo está cerca de Valencia, en la provincia de Alicante. Pues esto parece que lo ha hecho un niño, porque no eran capaces de entender lo que estaban copiando. Entonces, claro, si esto se parece a la sábana santa, perdón, no tiene nada que ver. Es decir, no nos hagan comulgar con ruedas de molino, ¿no? O sea, es decir, claro, la huella de la síndone no tiene síntomas de capilaridad, no hay manchas de contacto, no es una mancha de contacto, no tiene, si la colocamos a la contraluz, fíjense cómo se ven las manchas de sangre, incluso las marcas de agua, pero no se ven la imagen del cuerpo, porque no hay material colocado encima de las fibras de los hilos. Claro, entonces, cuando dicen, no, se puede copiar fácilmente, no, si tú puedes hacer un dibujo que se parezca, pero ahora hazlo sin pintura, sin ningún tipo de pigmento, que no hay. Pero sí que hay en la sábana, por ejemplo, tejido epiteliar de piel humana de varón, es decir, que es una piel más gorda que la de la mujer, y se puede identificar tejido epitelial, tejido muscular en la zona de la espalda, porque en la zona de la espalda, por la flagelación, hay restos de piel y de carne. Esto está publicado en revistas científicas, no sé dónde han parado estas partículas, pero está claro que eso es humano, no es otra cosa. Entonces, en definitiva, ¿qué dicen los americanos sobre la naturaleza física de la imagen? Que tiene 9 características, algunas de las cuales son incompatibles entre sí. Es una imagen que es absolutamente superficial, es decir, no ocupa más que algunas de las fibras más superficiales de algunos hilos.
es una imagen que no tiene direccionalidad, es como si el cuerpo se hubiera proyectado hacia arriba, hacia abajo, pero no hacia los laterales, pero las manchas de sangre indican que el cuerpo estaba envuelto completamente por la sábana. Entonces hay dos mecanismos, o sea, por una parte están las manchas de sangre, que sí que han llegado a la tela directamente y que tienen la deformación lateral propia, es decir, si yo me pongo una tela que llegue de parte a parte de la tela, luego cuando la extiendo la cabeza tendría que ser como una calabaza. ¿Cómo es posible que esas manchas sí que estén, las de sangre, en el sitio que corresponde con relación al envuelto de un cadáver, pero la imagen no tiene distorsiones? Es como si se hubiera proyectado sobre un plano. Eso no se puede hacer, porque además cuando los norteamericanos levantan algunos restos de sangre, ven que debajo no está la imagen. Es decir, primero ha llegado la sangre y después se ha producido la imagen, que es como bueno, se dijo en su momento que, bueno, no lo voy a decir, porque no se puede decir. Es una hipótesis que no se ha podido demostrar porque no se puede llevar a la práctica, ¿no? O sea, en el año 81 se dijo, y por eso el padre Loring decía que era un flash de energía lumínico-térmica y todo eso. Eso nunca lo dijeron los norteamericanos. Los norteamericanos dijeron lo que voy a decir después, pero se dijo algún tipo de radiación no conocida, pero eso es tanto como decir un círculo cuadrado, pues eso no existe, entonces no sabemos cómo se ha producido esa imagen. Eso es la verdad. No tiene pigmento de ninguna clase. También la sábana se mojó en el incendio de 1562, por eso esas marcas de agua, o quizá es unas marcas anteriores, pero no se emborronaron las fibras que tenían color, ni se cambiaron cuando se quemó parte de la tela, porque hay que tener en cuenta que cuando vamos, o sea, por ejemplo, en la Catedral de Valencia hay unos cuadros que se llaman los quemados, que son los que quemaron durante los prolegómenos de la Guerra Civil, y tú coges un pigmento químico y lo sometes a calor y cambian todos los colores. Entonces, esto no ocurrió en la sábana, es decir, la zona quemada está quemada, pero inmediatamente al lado hay huella y la huella no ha cambiado de color, o sea, no reacciona al calor, no reacciona al agua, tiene una estabilidad química. Se utilizaron más de 300 decolorantes para quitar el color pardo amarillo de las fibras con color en la síndone y no se pudo quitar porque es la propia es la propia fibra degradada, no es una cosa añadida a la fibra. Además es una imagen que hemos visto que se entiende en el negativo fotográfico, es una imagen que, como hemos visto, tiene información del relieve del cuerpo, es lo que se ha dado a llamar la tridimensionalidad, y tiene una pormenorización, es decir, se ve a distancia, no de cerca. Si te acercas se pierde, no ves la imagen porque existe un fenómeno que es la inhibición neural lateral que hace que nuestros ojos no vean una mancha que no tiene contornos. Entonces tienes que verla a una cierta distancia para ver la imagen. Pero es verdad que efectivamente esas 9 características excluyen todas las teorías que se han utilizado. Por eso digo, en el año 1981 se dijo algún tipo de radiación podría originar una imagen así, pero es una radiación imposible porque tenía que ser colimada y no colimada, es decir, tenía que estar enfocada y además con relieve tridimensional, o sea, con distintas intensidades. Eso podría, si alguien me hace una pregunta lo explico, pero de todas maneras simplemente físicamente es imposible. No es una radiación, no se sabe cómo se ha producido esa imagen, nadie ha sido capaz de reproducirla. Y los americanos, los equipos Tour, publica en 3 años 27 publicaciones en revistas científicas, hablando de la física y la química de la síndrome. Todo esto no se menciona nunca que se habla de la sábana santa. Pues eso es ocultar información. La gente dice, pues yo creo que la sábana será una cuadro. Pues, y a mí me han dicho, ¿y no podría ser un cuadro? Y pues sí, podría serlo, pero no lo es. ¿Y por qué lo sabe usted con seguridad? Porque tengo un montón de publicaciones científicas de científicos de primer nivel en revistas científicas de primer nivel donde se habla de que no hay nada de pintura ni pigmento, ni es una imagen hecha por contacto, ni es por vapor, ni por radiación, ni por nada. Entonces, eso es un misterio. Por eso Juan Pablo II, cuando llegó a Turín en el año 1998, dijo, una de las frases que dijo es que era un desafío a la ciencia, y es verdad. Es decir, ¿cómo es posible que no se pueda explicar la imagen de la sábana santa en el año 2024? Lo que dijeron los americanos, no dijeron nada de radiaciones ni nada de eso que se ha publicado de forma un poco sensacionalista. Lo que dicen es, y voy a decir 2 frases, no se conocen métodos químicos o físicos que puedan explicar la totalidad de la imagen. Tampoco puede explicar la imagen de forma adecuada ninguna combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas. Como consecuencia de esto, dijeron al final de su informe, del informe definitivo del equipo Sturm, el problema de cómo se produjo la imagen o de lo que la produjo sigue siendo ahora como antes un misterio.
Esa es la realidad, eso es lo que dicen los científicos. Bueno, terminamos con la parte más bonita. Y, en fin, me van a dar 5 minutos porque por lo menos hay que explicar lo que se ve en la síndrome. Porque hemos dicho al principio, hemos hecho una cosa así muy rápida, pero voy a leerlo porque es más fácil y así no me añado ni nada. El negativo fotográfico revela un hombre lleno de heridas, contusiones, hinchazones. Nunca en el arte se ha representado a Cristo con tal realismo. Tienen ustedes aquí, en la Catedral Nueva, tienen una maravillosa exposición de arte que me ha dejado pasmado. O sea, la verdad es que tienen unas piezas enormes. Pero hay algunos Cristos que parece que se han muerto de un constipado, como pasa en todos los sitios, porque no tienen ni una gotita de sangre, o 2 gotitas. Lo que se parece más a lo que ocurrió es lo que hace Mel Gibson en La Pasión, que la gente dice, ¡ay, que es muy cruenta! Claro, porque es que La Pasión no fue la batalla de Flores, o sea, ahí pasaron cosas gordas. Bueno, entonces, en el positivo fotográfico se aprecia la sangre con color rojo. Esto es una cosa muy rara, porque la sangre se supone que habría cambiado de color. Sin embargo, los forenses te dicen, la sangre puede tener todos los colores del arco iris, si quieres, según las condiciones de conservación de la tela. Y concretamente, cuando se trata de una persona que está moviéndose en la cruz para poder respirar, está haciendo ejercicio físico. Y entonces se mantiene el color rojo de la sangre por la carboxihemoglobina, que soy incapaz de repetir esto. Y la bilirrubina, esta nos acordamos por la canción de Me sube la bilirrubina. Bueno, pues efectivamente ese color rojo de la sangre se mantiene en determinadas condiciones, pero eso indica que este cadáver ha estado haciendo ejercicio físico antes de morir. Bueno, es una cosa sorprendente. Y en el negativo fotográfico lo único que se ve en negativo es la sangre, que es lo que tendría que... Pero, sin embargo, al invertir el claro oscuro, se ve una imagen perfectamente coherente. En el año 2003, el profesor Miñarro, que empezó a estudiar el tema de la Sábana Santa, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, hizo una aproximación al rostro de Jesús basándose en la síndrome. Había salido un reportaje, él hace esta aproximación, había salido un reportaje en una que se habían gastado $10.000 y no sé cuántas cosas más, pues no sé si fue National Geographic, una cosa así, que publicó el auténtico rostro de Jesús. Y era un paisano que, en fin, que luego resultó ser que era el clon prácticamente del alcalde de Cudillero, en Asturias. Y entonces, y todo el mundo diciendo, pues le han puesto cara de tonto, tal, que yo cuando nos enteramos de que era la imagen viva del alcalde de Cudillero, dije, pues este señor lo han llenado de improperios completamente, porque vamos, en fin, pero lo cierto es que, claro, con el pelo corto, expresión como es very imbécil, y además diciendo nada menos que es que la imagen de un judío tenía que ser esa. Y me llamaron de la COPE, y entonces en su momento dije yo, lo voy a decir aquí ya que estoy en el País Vasco, dije yo, oiga, ¿usted se cree que todos los vascos tienen la misma cara? O sea, ¿usted cree que Arzallus y Garaikoetxea tienen la misma cara? O sea, no. Y entonces, ¿por qué todos los judíos tenían que tener esta cara? O sea, hacen un retrato robot y dicen, esta es la auténtica cara de Jesús. Eso es una estupidez como la copa de un pino. O sea, es que, ¿verdad? Pero se publica todo, ¿eh? Pero con que sea raro, suficiente. Entonces, Miñarro luego se dio cuenta de que esta aproximación era errónea, porque si aumentas un poquitín el contraste, es que nuestros ojos interpretan esta imagen. La gente no se da cuenta de que no vemos con los ojos sino con el cerebro. Nuestro cerebro le da a esta imagen como si fuera una placidez. Hay gente que me ha dicho, es que es una imagen que parece que está por encima viene del mal, del dolor y tal. Bueno, es un cadáver. Pero si añades un poquito de contraste, entonces ya los ojos no pueden suavizar la imagen. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Pues, por ejemplo, vemos regueros de sangre propios de una corona de espinas en la frente, hinchazones y contusiones en la frente, que también parece que sea soliente precisamente por eso, una contusión doble en la mejilla derecha que podía ser la mal traducida bofetada, porque cuando Jesús está delante, bueno, vamos a compararlo precisamente con el caso de Jesús, cuando Jesús está delante del sumo sacerdote, uno de los guardias le da un golpe seco, rapísima, no una bofetada con la mano abierta. Bueno, pues debió de ser esa la causa de que le rompiera el tabique de la nariz, y se ve en el sudario y en la síndrome, en los dos, el mismo golpe, o sea que ha roto, hay una corte en la nariz, y bueno, pues la herida de la nariz con el cartílago roto, pues por ejemplo nunca jamás se ha representado en ningún Cristo, ¿no? O la contusión con equimosis en la mejilla izquierda, que es una contusión con herida, un reguero de sangre por descarga nasal,
que cae de los agujeros nasales, una cola de sangre con líquido pulmonar que también aparece, por supuesto, con todo lo demás en el sudario, que cae por la comisura derecha de los labios, el mentón hinchado y contuso y la barba manchada de sangre. Es decir, nunca en toda la historia se ha representado un Cristo con estas características. Y además estos son marcas de sangre reales y contusiones e hinchazones propias. Hasta el punto, como he dicho antes, he hecho un spoiler, pero este sería la auténtica imagen del hombre de la sábana santa. Esta la hizo Miñarro deformando la anterior. Fíjense la diferencia que hay. Y como les decía, encaja con todas las de la ley, con las manchas del sudario. Un detalle de la frente. Se aprecia muy bien el tejido de espiga de la síndone y las gotas de sangre propias de una corona de espinas, que además coincide anatómicamente con los puntos sangrantes de la síndone y venas y arterias correspondientes. O sea, en fin, hay un conocimiento anatómico que no existía ni en la Edad Media ni muchísimo menos. Es decir, estos son heridas reales que están en sitios reales. Si se aumenta un poquito el contraste de la zona de la nuca, podemos ver muchas más heridas sangrantes, unas 60 que cubren todo el cuero cabelludo, donde podemos deducir que al hombre de la síndone le han colocado una corona de espinas en forma de casco, como eran las coronas en Oriente. Y se hace esto con Jesús, que no se hacía nunca porque se proclamó rey, según le condenan. Pero además, este hombre sorprendentemente ha sido flagelado de una forma completa. Es decir, esto era una pena, la flagelación, y otra era la crucifixión. En el caso de Jesús se explica que se le haya duplicado la pena saltándose una ley que nosotros explicamos en la facultad, que es non bis in idem, no se puede castigar dos veces por lo mismo, y Pilato, intentando que salvar a Jesús, lo presenta hecho un guiñapo para que el pueblo se apiade y lo perdone. ¿Y por qué hacía eso Pilato? Pues sencillamente porque, no sé si lo dije ayer, porque ya no sé dónde digo las cosas, pero cuando Pilato había detenido a Barrabás y por eso lo podía soltar él, pero a Pilato le traen a Jesús ya condenado por el Tribunal Supremo, que es el Sanedrín de los judíos, y no puede dejarlo libre porque sí. Entonces él intenta hacer una cosa, que es que la gente, existía una cosa que era en una institución romana, que era la incitatio ad populum o algo así. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, es así. Si no es la palabra esa, sería otra idéntica, pero es ad populum. Es decir, se podía optar porque el pueblo le perdonara. Y aquellos dicen, instigados por los sacerdotes, crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué dicen eso? Pues porque como dice el Deuteronomio, esto sí que creo que lo dije ayer, porque nadie, o sea, según dice el Deuteronomio, porque maldito es el que cuelga de un madero. Entonces es una forma de acabar con Jesús y también con el cristianismo. Entonces lo flagelan, y esta flagelación es una bestialidad, porque este es el instrumento que he dicho que se encontró en Herculano, al lado de Pompeya, y que se sabe que se utilizaba en el siglo I. Tiene unos 120 golpes, estaría prácticamente todo él en carne viva, y en las fotografías con luz ultravioleta se ven regueros de suero que no se ven a simple vista, y a ver quién añade a una falsificación regueros de suero que no se pueden ver a simple vista. Eso es es decir, eso es una reducción al absurdo. ¿Cómo se puede hacer una falsificación así? Hay golpes diferentes, hay dos personas que están con 1 metro de distancia golpeando y además uno es más sádico que otro porque pega en sitios que duele más que el otro. En fin, ahí tenemos que los verdugos están haciendo una labor de una flagelación completa que no se hacía nunca. Además, si aumentamos un poquito el contraste de la zona superior de la espalda, podemos apreciar unas escoriaciones que algunos creen que podría ser por el transporte del palo horizontal de la cruz, que era lo único que se transportaba, era el patibulum. Y llegado al lugar de la ejecución se encajaba en el stipes, que era el palo vertical, ya iban atados por los brazos, se les ataban los pies y se acabó. Entonces, ¿por qué no se hace esto con Jesús? Porque como estaba el flagelado y era el único flagelado, pues está muriendo por el camino, no llega al Gólgota. Y entonces cogen a Simón de Cirene y le hacen llevar la cruz detrás de él, no dice entre los dos. Esto siempre se representa mal en las películas. Lo lleva Simón de Cirene en los últimos metros, porque Jesús no puede más, está muriendo por eso, porque está muy debilitado, ha perdido mucha sangre y está con fiebre, bueno. En fin, el estudio fisiológico es terrible, basándose en lo que dicen los evangelios, es una verdadera barbaridad. Bueno, pues en el caso de la sábana podría ser esto consecuencia del transporte del palo horizontal. Y las marcas de las manos, que están sobre el pubis, pues no se ven los dedos pulgares y parece que los dedos son muy largos. Pues no es verdad, las dos cosas tienen explicación. Y es que
el clavo no estaba puesto en la palma de la mano. Esto hubiera roto el peso. Una persona que pesa 80 kilos hace 90 kilos de tracción en cada clavo, y entonces se ha demostrado con cadáveres, porque no hay voluntarios para hacer este tipo de cosas, pues esto, que se rompería la mano, ¿no? Entonces, y caería. Entonces, en vez de eso, pues se colocaba el clavo donde se ve en la sábana, en los huesos del carpo, que es un sitio muy fuerte donde se sujeta perfectamente. Y además era mucho más sencillo, como ya lo habían desatado para que llevara Simón de Cirene en la cruz, pues era mucho más fácil que después simplemente tirar de la cuerda. Entonces queda justo el espacio para colocar un clavo y clavarlo. Entonces no vuelven a atarlo, sino que lo clavan. Eso es lo que se ve en la síndone, y que debió ser en el caso de Jesús exactamente igual. Entonces, como he dicho, una persona colgada de los brazos, si no tuviera un apoyo en los pies, lo que ocurriría es que se quedaba en una posición que bloquea la caja torácica y no se puede respirar. Entonces dejaban las piernas ligeramente flexionadas para que se pudiera incorporar, y entonces podía apretar el diafragma y soltar el aire. Pero claro, o sea, tenía que estar moviendo esto todo el rato en la cruz, ¿no? Hasta que llegaba un momento quedaba en una postura definitiva colgando, y por eso dice San Juan que no le rompieron las piernas, porque ya no tendría sentido. Romper las piernas era precisamente para que se quedara en la posición de asfixia, pero si ya estaba el cuerpo colgando completamente, aunque le rompieran las piernas no pasaría nada. Entonces lo que hacen es que le dan una lanzada en el costado, que era una forma de rematar, y que sabían los romanos que lo hacían perfectamente. Los pies tienen marcas de sangre, y ahí el pie sí que sujeta perfectamente. Yo les tengo que decir, yo cuando vi la sábana, lo que más me impactó, porque no me había fijado nunca, era en los pies. Se ven regueros de sangre. O sea, les aseguro que, repito, yo he visto montones de cuadros toda mi vida, y esto no tiene nada que ver con una pintura. Había regueros de sangre. Y claro, lo que pasa es que ahora cuando se muestra la sábana pasas a 4 metros. Entonces, pero yo tuve la suerte de mirarlo y me fijé en los pies y dije, pero bueno, ¿quién puede decir que esto es una pintura? Pero además es que fíjense como en el contorno de la sangre del pie, que se ve casi completo, que es el que estaba abajo, que es el pie derecho, pues ahí tiene, en torno a la sangre se ve un líquido transparente que es suero. Eso indica que es sangre que ha salido estando vivo y que se ha separado, porque los forenses saben lo que es sangre premortal y sangre postmortal. Y el hombre de la síndone ha muerto porque tenía sangre antes que coagula antes de morir, y después de morir no coagula, y aquí se ve perfectamente. Entonces los pies estarían probablemente uno encima de otro, pero con 2 clavos. Es decir, probablemente el pie debajo tenía un clavo, y luego colocaron el pie izquierdo encima y le colocaron otro clavo, que por eso el pie de debajo parece que tiene 2 agujeros. No puedo entrar en detalles. La última herida es la herida del costado, y ahí entre la quinta y la sexta costilla efectivamente puede entrar perfectamente una lanza, y el tamaño de ese corte es el de una lanza romana, como las del siglo I, ¿no? Que son 4 milímetros de longitud más o menos. De esta herida ha salido sangre y un líquido seroso, que bien podía ser la sangre y el agua que menciona el evangelista Juan. Y bueno, pues la lanzada está dada al estilo de los romanos, entrando por el costado derecho, el lado que el enemigo dejaba al descubierto durante el combate. Por eso los soldados romanos aprendían que, como normalmente el enemigo se protegía el corazón, que está más bien hacia la izquierda, con el escudo, y tenía que luchar con la otra mano, habían aprendido a dar una lanzada en el costado por el lado que quedaba libre, y era una estocada mortal, como queda de manifiesto en esta escultura que se llama el Galo Moribundo, y que efectivamente tiene una lanzada puesto exactamente en el mismo sitio. Se llama el Galo Moribundo porque con una lanzada en ese sitio morías inexorablemente. Bueno, pues hemos llegado prácticamente al final, y yo quería ser más breve, pero lo siento. Entonces, pero no he podido correr más. Simplemente decirles 2 cosas. Primero, este es el Santo Cristo de la Universidad de Córdoba, que hizo el profesor Miñarro, y que él me dijo, muchacho, estoy haciendo al hombre de la sábana santa. Dice, pero me está saliendo un Cristo con todas las de la ley. Claro, entonces eso es lo que ocurre, que coincide en todo, ¿no? Solo hay 3 cosas que se le añadió por motivos obvios. 1, porque esto es un Cristo que es de una hermandad de Córdoba, entonces que querían que tuvieran las heridas de la sábana santa. Entonces hay 3 cosas que se han añadido. 1, el titulus crucis, o sea, el INRI, que decimos nosotros, que esto daría para otra charla porque se conserva la mitad, y es interesantísimo esto. Entonces,
el título es crucis que pone el nombre, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, tal como era el original. En segundo lugar, que tiene la corona de espinas en la cruz, que probablemente, o sea, casi seguro que no la tenía, porque lo coronan de espinas para burlarse de él, pero luego cuando lo visten para llevarlo a crucifixión, lógicamente le sobraría la corona de espinas, se la quitarían. En la cruz no estaba con corona de espinas, pero tradicionalmente se pone así. Y luego tercero, el paño de pureza, ¿no? El paño el perisoma, que dicen los italianos. Pues esto muy probablemente Jesús no llevaba nada en la cruz, porque para los judíos la desnudez era muy violenta, les chocaba mucho, ¿no? Eran muy poderosos. Pero claro, si se trataba de que crucificado un hombre era convertido en una cosa, pues evidentemente se trataba de la burla mayor que se podía hacer, ¿no? Y así es como debió estar. Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir para terminar? ¿El hombre de la sábana santa puede ser Jesús? Hombre, vamos a ver, la probabilidad de que sea Jesús es astronómica, porque una persona que está enterrada con una tela importantísima, a ver qué otro puede ser, que muere crucificado, coronado de espinas, flagelado y con una serie de irregularidades que, o sea, los clavos en las manos en lugar de estar atados. Bueno, hay quien ha hecho un cálculo de probabilidades y la verdad es que tendría que haberse crucificado toda la población mundial desde el principio de los tiempos para que uno fuera no fuera Jesús, ¿no? O sea, la probabilidad de que sea él, por los datos, es astronómica. Pero claro, esto no se hace, es como lo de lo que decíamos ayer, ¿no? El 100% de los historiadores que hablan del tiempo de Jesús y del sitio de Jesús citan a Jesús. Son dos, pero son el 100%, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Es decir, el hombre de la sábana santa muere exactamente como el caso de Jesús. No fuera Jesús, sería un clon del mismo caso. Y a ver tú cómo puedes explicar eso. Y esto en el siglo XII, sí, hombre, cuando se representaban los Cristos absolutamente de forma no realista. Bueno, el tema de mi tesis terminaba diciendo que la imagen que tenemos nosotros de Jesús, que es más o menos esta, esto es una imagen ideal, pero más o menos que tiene las características, fíjense con atención lo que voy a hacer. Se corresponde en medidas y en proporciones y todo con esta, que es la propia sábana santa. Los pintores del Imperio Bizantino se dedican a hacer, en base a la imagen de Edesa, hacen un retrato basándose en el rostro de la sábana santa, y por eso hacen un rostro que es completamente distinto al lado derecho del izquierdo. Es un retrato, no es una imagen ideal. En una imagen ideal tú harías una imagen simétrica, pues aquí no hay nada de simetría. Lo que pasa es que nosotros vemos una simetría que no existe, es nuestro cerebro que nos engaña, ¿no? Bueno, pues efectivamente no sabemos cómo era Jesús, era alto, bajo, rubio, moreno, no se sabe, porque los evangelistas lo que intentan es dar el mensaje, no no identificar cómo era el personaje. Pero la verdad es que si alguna imagen podría considerarse que es la imagen real de Jesús, tendría que ser esta. Es decir, a mí me gusta más la original, pero esta también es muy sugerente, porque aquí entendemos perfectamente. Y además esto es yo hasta he dicho, o sea, no me he presentado como católico, pero ahora les voy a decir una cosa para los católicos, los demás que se tapen los oídos. Y es que yo, desde el punto de vista de un creyente, pienso que es perfectamente lógico y normal que Dios Padre quisiera que nosotros pudiéramos venerar al Redentor de la humanidad. Entra dentro de la lógica. Entonces, ¿podría ser esta la imagen de Jesús? Pues eso lo tiene que ver cada uno, ¿no? Yo suelo decir, para terminar, una frase que el propio Jesús preguntó a sus apóstoles. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pues esa respuesta la tiene que dar cada uno. Pues muchísimas gracias.